Avanzando, carta Romanos, capítulo 3, versículos 1 al 8. Vamos a estar esta mañana. Damos bienvenida a las visitas que tenemos esta mañana. Bienvenidas entre nosotros. Vi entrar a Elena, por ahí está. Bienvenida, un aplauso. Bienvenida. Elena, hermana de nuestra hermana Rosa. No sé si hay alguien más esta mañana. Bienvenidos las visitas que tenemos entre nosotros esta mañana. Vamos a ir esta mañana a la carta de Romanos al capítulo 3. Estamos avanzando por esta carta, capítulo 1 al 3 de Romanos. Nos habla acerca de la universalidad del pecado. Capítulo 1 nos ha hablado acerca de la pecaminosidad de los gentiles. Gentiles son las personas que no son judíos. Capítulo 2 ha empezado a tratar acerca de los religiosos, a los moralistas que creen que no están en pecado, que no hay condenación para ellos. Y en el capítulo 3 el apóstol Pablo va a hablarnos acerca de los judíos, la mentalidad judía en ese momento, acerca de lo que era el evangelio. Y el apóstol Pablo va a mencionarles acá que ellos también están incluidos dentro de la pecaminosidad de toda la raza humana y que por lo tanto también van a ser juzgados, también van a ser condenados si no se arrepienten de sus pecados. Entonces leemos el capítulo 3, versículo 1 al 8 de Romanos. Capítulo 3, versículo 1 al 8 nos dice: ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman, que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Vamos a orar al Señor para que nos ayude esta mañana a comprender su palabra. Oramos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos esta mañana a poder comprender las verdades que contiene este pasaje y que podamos gozarnos, Señor, en la verdad y que podamos tomar, Señor, decisiones de acuerdo a esta verdad revelada en su palabra. Señor, todos estamos bajo condenación, todos somos pecadores, no importa la nacionalidad que tengamos, no importa el estatus social, no importa nada, todos los seres humanos hemos nacido en pecado. Y a causa de la práctica de nuestros pecados, merecemos la condenación eterna, Señor. Pero tú nos ofreces gracia y nos ofreces misericordia por medio de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos entonces, Señor, a entender la gravedad de nuestro pecado y poder poner nuestra fe en Jesucristo. Arrepentirnos de todos nuestros pecados para poder ser perdonados y no experimentar el juicio venidero. Nos dejamos en sus manos. Sea usted glorificado, Señor, y sea su palabra en cada corazón esta mañana, trayendo convicción de pecado y arrepentimiento del mismo y fe en nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo para el perdón del pecado. En el nombre de Jesús oramos y le agradecemos esta mañana. Amén y amén. Nadie, absolutamente nadie, debe pensar que por tener privilegios personales o religiosos podrá escapar del justo juicio de Dios.
No importa la persona que sea, si las personas no se arrepienten de su pecado, si no lo hacen de todo corazón, si no ponen su fe en Jesucristo, nada podrá evitarle a las personas la condenación eterna. Y esto no lo quieren entender muchas personas, que si no se arrepienten, que si no ponen su fe en Cristo, nada los va a librar de la condenación eterna. Y así, como muchas personas hoy no entienden, lo mismo pasaba con los judíos a los que el apóstol Pablo se está dirigiendo en esta carta, en el capítulo 3, versículo 1 al 8. Pablo, en el capítulo 2 de Romanos, versículo 17 hasta el versículo 29, ha explicado quién es un verdadero judío espiritual, quién es un judío que realmente ha sido salvado por la gracia de Dios en Cristo. Él ha explicado con detalles esto, y él ha dicho que un judío espiritualmente, un judío que ha sido salvado por Dios, es aquel a quien Dios ha circuncidado su corazón y no su cuerpo. Que es alguien que ha nacido espiritualmente de nuevo por la obra milagrosa de Dios efectuada en el corazón. Y en Romanos capítulo 2, vamos a leer ahí Romanos capítulo 2 y el versículo 28 y el 29 dice así lo siguiente, Romanos 2, 28 al 29: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y en estos versículos, lo que hemos leído, dejan una fuerte impresión acá, de que ser un judío y estar circuncidado, eso, hermanos, no otorga salvación. El judío cree que por ser judío ya es salvo, pero el apóstol Pablo ha dejado claro en Romanos 2, 28 al 29, que no es así. Ser judío no otorga salvación. Y a esto que el apóstol Pablo ha explicado desde el versículo 2, capítulo 2, versículo 17 hasta el 29, cuando los judíos escuchaban esta predicación, esta exposición, cuando escuchaban el mensaje del apóstol Pablo, entonces surgían algunos cuestionamientos. Surgían algunas objeciones al mensaje predicado por el apóstol Pablo, y surgían malos entendidos de lo que no es el mensaje de salvación, de lo que no estaba diciendo Pablo, y entendían incorrectamente el mensaje. Y muchas veces no era que no lo entendían, sino que sencillamente no querían arrepentirse del pecado como Dios lo demanda de cualquier otra persona. Entonces, este pasaje de Romanos 3, 1 al 8 lo hemos titulado Cuestionamientos en contra del Evangelio. Cuestionamientos en contra del Evangelio. Y en este pasaje veremos 3 respuestas al cuestionamiento en contra del Evangelio, para que nadie malinterprete la gracia de Dios. Y vamos a observar cuál es la primera respuesta al cuestionamiento que se le hacía al Evangelio predicado por Pablo. Y vamos a ver, la primera respuesta es: la bendición de Dios conlleva responsabilidades. La bendición de Dios conlleva responsabilidades, y esta es una respuesta al cuestionamiento en contra del mensaje de salvación. Y vamos a ver el versículo 1 y 2, pero veamos el versículo 1 primeramente, y vamos a encontrar aquí una pregunta en el versículo 1, y dice, Romanos 3:1: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? En este versículo
Y hasta el versículo 8, Pablo, como si estuviera hablando con un judío que está cuestionando su mensaje de salvación, con un judío que está haciendo preguntas acerca de lo que Pablo ha dicho en el capítulo 2, de quién es un judío verdadero espiritualmente. Y entonces Pablo a este judío imaginario en el capítulo 3, versículo 1 al 8, le va a responder todas sus preguntas, le va a responder sus dudas y le va a corregir el malentendimiento del mensaje de salvación que él tiene, para que no tenga excusas por su pecado y para que este judío se arrepienta de su pecado. Este judío imaginario que vamos a ver en el capítulo 3, versículo 1 al 8, representa la manera de pensar y la manera de cuestionar que tenían muchos judíos cuando escuchaban el mensaje de salvación predicado por Pablo. Cuestionaban el mensaje, como hoy en día muchas personas cuestionan el mensaje de salvación. En ese tiempo los judíos lo hacían de la misma manera. Y estos judíos argumentaban. Y ellos decían, quiere decir entonces, como hemos leído en el versículo 3:1 de Romanos, ellos decían, quiere decir entonces que de nada sirve nacer siendo un judío. Pablo está diciendo que de nada sirve que nosotros descendamos de Abraham y de los patriarcas del pueblo de Israel. Está diciendo que de nada sirve haber sido circuncidado desde los 8 días de nacido y llevar en el cuerpo esa señal del pacto con Dios. Pablo está diciendo que de nada sirve practicar todas las costumbres del judaísmo que nuestros padres nos han enseñado. Está diciendo que nada de eso contribuye para nuestra salvación. Entonces, Pablo, ¿qué provecho tiene nacer siendo un judío y estar circuncidado? Pablo, entonces, ¿qué provecho tiene? Ese era el cuestionamiento del judío que escuchaba predicar a Pablo cuando le decía, tienes que arrepentirte de tu pecado. Tienes que poner tu fe en el Mesías, que tú conocías que iba a venir y que sabías que iba a venir. Entonces dice, ¿de qué sirve ser judío? Si también tengo que arrepentirme, si también tengo que poner mi fe en Él. Y entonces Pablo, a este judío imaginario que representa la manera de pensar de los judíos en ese tiempo, cuando oían el mensaje de salvación, Pablo le contesta en el versículo 2. ¿Qué le va a contestar Pablo a este judío? Le dice, versículo 2, Romanos 3:2, mucho. Él ha preguntado de qué sirve nacer siendo judío y estar circuncidado. Pablo le contesta, mucho. ¿Qué ventaja tiene? Pablo dice, mucho. Versículo 2, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada ¿el qué? ¿Qué se les confió a ellos? La palabra de Dios. Y en el versículo 2, cuando el apóstol Pablo dice, mucho en todas maneras, ser judío sirve de mucho, tiene ventaja de muchas formas. Los beneficios o los privilegios son muchos, en muchas maneras. En muchas maneras quiere decir que los beneficios de estar circuncidado son abundantes. Y el versículo 1 luego dice, cuando dice mucho en todas maneras, dice, primero, como si Pablo va a enlistar varias cosas, pero realmente la palabra primero aquí significa principalmente, eso significa, hay muchas ventajas, y primero significa principalmente y por encima de todo, versículo 2, que les ha sido confiada o encomendada la palabra de Dios. De tal manera, hermanos, que el ser judío les concedió a ellos el privilegio de ser los receptores y guardianes de la palabra de Dios. A la palabra de Dios se le conocía en ese tiempo como oráculos divinos, o sea, las expresiones sobrenaturales de Dios. Y aunque este privilegio que tenían los judíos de que se les confirió el privilegio
de recibir la palabra de Dios por medio de los profetas en el Antiguo Testamento, el privilegio que tuvieron de que se redactara la palabra de Dios para ellos, aunque esos privilegios estaban para ellos, esa bendición no la tenía, hermanos, ninguna otra nación. Eran privilegiados. Ninguna otra nación de ese tiempo, ni los asirios, ni los griegos, ni los romanos, nadie tuvo el privilegio de que Dios les concediera escuchar su palabra por medio de profetas y que tuvieran escrita la palabra. Ninguna otra nación. ¿Quiénes tuvieron el privilegio? Los judíos. Por eso Pablo, cuando le han preguntado entonces qué ventaja tiene ser judío, él dice mucho. Porque ustedes, como nación, fueron privilegiados de que Dios les concediera oír su palabra, redactar su palabra, guardar su palabra, ser enseñados en su palabra. Han sido privilegiados. A los judíos se les confiaron el cuidado de las sagradas escrituras. ¿Cuáles? Todo el Antiguo Testamento. Cuando el texto nos está diciendo que se les ha sido confiada la palabra de Dios, se está refiriendo desde Génesis a Malaquías, todo el Antiguo Testamento. Dios se los concedió a ellos, que lo tuviesen, que lo guardaran, que lo leyeran. Dios les confió a ellos entonces su palabra, con el fin de que ellos, hermanos, la preservaran, la guardaran, la cuidaran, la leyeran, la obedecieran, y que ellos pudieran transmitirla a sus descendientes con toda fidelidad, con toda pureza, para que ellos pudieran comunicarla a las naciones de alrededor. Pero ¿qué hizo el judío? Guardó la palabra solo para él y no se la compartió a los egipcios, no se la compartió a los griegos, a los romanos, a los babilonios, a nadie. Fueron egoístas. Dios quería que fueran luz para las naciones. Es algo que Dios ahora llama a la iglesia a hacer, luz para las naciones. Que la iglesia no se guarde la palabra, que la iglesia no esconda la palabra, sino que la iglesia proclame la palabra a su familia, a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de estudio, a toda persona. Pero el judío no lo hizo. Tuvieron ese privilegio de tener la palabra de Dios. Así que entonces la ventaja de ser judíos sobre las naciones es que tenían la palabra de Dios bajo su cuidado para poder primeramente leerla ellos y poder reconocer al Mesías, a Jesucristo, cuando viniera, para poder ser salvos. A ellos se les concedió primeramente el privilegio de saber cómo ser salvos. ¿Tenía ventajas o no ser judío? Claro que tenía ventajas. Ellos sabían cómo poder ser salvos. Las demás naciones no. Pero ¿qué sucedió? Cuando vino Cristo, el Mesías prometido, ¿lo reconocieron? Hermanos, los judíos reconocieron a Jesús, lo identificaron cuando apareció. No lo reconocieron. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino, hablando de Jesús. Cuando Jesús apareció, hermanos, dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Está hablando de los judíos. No lo recibieron. Tenían la palabra de Dios, tenían las profecías que hablaban que el Mesías prometido iba a venir. Y cuando vino, no lo reconocieron, lo rechazaron, lo menospreciaron y lo crucificaron. ¿Tenía ventaja ser judío? Sí. Porque cuando el Mesías viniera tenían que haberlo reconocido, porque los profetas lo habían anunciado y lo habían dicho, y ellos tenían escritas la palabra de Dios, todas las profecías. Y el mismo Jesús les decía a los judíos cuando Él vino, Él les decía, lean las sagradas escrituras, porque ellas hablan acerca de mí. Juan 5:39.
Juan 5:39, el Señor Jesús cuando vino entre el pueblo judío, que debieron haberlo reconocido y no lo reconocieron, no lo identificaron, Él les dijo, Juan 5:39, ¿qué les dijo? ¿Qué les decía? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis que la vida eterna, y ellas son que las que dan testimonio de mí. 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El Señor Jesús les decía, escudriñen el Antiguo Testamento, escudriñen las profecías, ahí las tienen. Y ellas hablan de mí, hablaban de mi venida. Pero ustedes no quieren creer, no quieren venir a mí para tener vida. Así que tenía ventaja ser judío, sí. Tenían las profecías para que cuando el Mesías viniese lo identificaran y pusiesen su confianza en Él para salvación, algo que no tenían las demás naciones. ¿A dónde vino Cristo? A Israel. ¿A dónde vino Cristo? A los judíos. ¿Quiénes lo conocieron primeramente? Los judíos. ¿Y quiénes lo rechazaron? Los judíos. ¿Cómo aplica eso para nosotros hoy? Nosotros hoy, hermanos, también tenemos el privilegio, la bendición de haber nacido en un país donde no es prohibido el cristianismo. ¿A quién le prohíben el cristianismo aquí en este país? ¿A quién? A nadie. Nacimos en un país donde no es prohibido el cristianismo como en otras partes del mundo. En esta nación todas las personas tienen el privilegio de poder leer la Biblia, ¿sí o no? Pues a los judíos se les había encomendado la palabra de Dios. Y en este país tenemos el privilegio de que cualquier persona puede tener una Biblia en su casa. Cualquier persona puede descargar en su celular la Biblia. Pero hay personas o creyentes que ni la Biblia andan en su celular. Tenemos el privilegio de poder descargar en nuestro celular una Biblia. No para andarla de adorno, para leerla. Para memorizar la palabra de Dios, para cuando tenemos tiempo y tenemos tiempo libre en algún momento, en vez de ir al Facebook, en vez de ir a YouTube, abrir la Biblia y poder leerla desde nuestro celular. Tenemos el privilegio de oír la palabra de Dios una y otra vez, ya sea por la radio, ya sea por la televisión, ya sea por el internet, ya sea asistiendo a una iglesia. Hermanos, tenemos el privilegio de estar en un país donde congregarse no es penado por la ley, pero los cristianos acá parece que los andan persiguiendo las autoridades porque no aparecen en la iglesia, en los cultos. Estamos como los judíos, tenemos ventajas, tenemos privilegios que Dios nos ha dado en este país, que no lo tienen otros países de religiones musulmanas, que persiguen al cristiano y sí lo matan, y sí lo queman vivo, y sí los queman dentro de las iglesias cuando los capturan. Pero en este país no. Y aún así, teniendo todos estos privilegios, todas estas ventajas, muchas personas no quieren nada con Dios. Nada, absolutamente nada con Dios. Y un día, muchas personas de este país y de Latinoamérica van a estar delante de Dios y no van a tener excusas, hermanos. Porque tenían acceso a la palabra de Dios, tenían acceso libre a una congregación, a una iglesia de sana doctrina, y no quisieron oír, no quisieron obedecer. Muchas personas no quieren oír el mensaje de salvación, y algunos cuando lo oyen no quieren obedecer, no quieren entregar sus vidas al Señor. Así que usted que está sentada aquí y que está sentado aquí esta mañana, tiene ventaja que otros no han tenido de oír libremente la palabra de Dios y saber lo que Dios requiere para la salvación. Pero usted, al igual que los judíos,
teniendo todas estas ventajas, no quiere. No quiere. El cristiano no quiere congregarse, el cristiano no quiere orar, el cristiano no quiere servir al Señor, el cristiano no quiere. Y dirá, ¿y qué ventaja tiene congregarse? Pensando como el judío, ¿verdad? ¿Y qué ventaja tiene servir a Dios? ¿Y qué ventaja tiene ofrendar? ¿Y qué ventaja tiene? ¿Y qué ventaja tiene? Tiene demasiadas, y un día le va a dar cuentas a Dios, así como a estos judíos. Pablo los estaba confrontando. Le dice, ustedes tienen la bendición, pero esas bendiciones que Dios les ha concedido como nación tienen responsabilidades, y un día Dios los va a juzgar por ello. Así que esta mañana meditemos y reflexionemos en nuestra vida con Dios. Meditemos y reflexionemos, porque un día daremos cuentas al Señor de todas las ventajas que tuvimos y no aprovechamos ni una, y desaprovechamos el tiempo y las oportunidades en vanidades. Entonces, ¿cuál es ahora la segunda respuesta al cuestionamiento contra el Evangelio? Ya vimos la primera respuesta, y la primera respuesta es que la bendición de Dios conlleva responsabilidades. Y la segunda respuesta al cuestionamiento contra el Evangelio se encuentra en los versículos 3 al 4, que es: la fidelidad de Dios es sin condiciones. Observe la segunda pregunta de este judío que está cuestionando el mensaje de salvación con el fin de no entregar su vida a Cristo. Y dice, ¿pues qué? Segunda pregunta aquí, ¿pues qué? Si algunos de ellos, hablando de los judíos que no han creído, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. El judío que sigue aquí cuestionando el mensaje del Evangelio con el fin de no entregar su vida a Cristo, con el fin de hacerse el desentendido, está preguntando, versículo 3, pues si algunos de ellos han sido incrédulos, aquí lo que indica es, hermanos, que no todos los judíos, pero sí un gran número de ellos, habían sido incrédulos a las promesas de los pactos que Dios había hecho a Abraham, a Moisés y a David. Esas promesas del pacto incluía la venida del Mesías, incluía la venida de Cristo. Que muchos de los judíos no han creído en Cristo como el Mesías prometido para salvación. La pregunta es acá en el versículo 3. ¿Anula eso, su incredulidad, hace nula la fidelidad de Dios? ¿Cuál es la respuesta? Pero el versículo 3, antes de ir al versículo 4, a la respuesta del versículo 3, cuando el judío pregunta, ¿hace nula la incredulidad nuestra que Dios siga siendo fiel? Y la palabra hacer nulo significa hace inoperante. Mi incredulidad hace inoperante la fidelidad de Dios a sus promesas. Hermanos, si Dios ha prometido algo y usted no obedece, si Dios ha prometido algo y usted no obedece, ¿Dios va a cambiar sus promesas? Esa es la pregunta aquí. ¿Depende Dios de usted para hacer algo? ¿Depende de Dios de mí para hacer algo? ¿Qué cree usted? No. Y Pablo dice en el versículo 4 entonces, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios que, hermanos, sea Dios que verás, y todo hombre y toda mujer mentirosos, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. La respuesta a la pregunta del versículo 3 es de ninguna manera.
Y esta de ninguna manera es la afirmación más enfática que se usa aquí, que lleva la idea de es absolutamente imposible que Dios no cumpla sus promesas. Hermanos, es imposible que Dios no cumpla sus promesas. Es imposible. El texto dice, versículo 4, antes bien sea Dios veraz, quiere decir que sea establecida su verdad y su verdad permanezca inconmovible por siempre. Que Dios es veraz, aquí resalta la integridad de Dios. Su verdad, la verdad de Dios, siempre es absoluta. Él es fiel y verdadero en todo tiempo, porque depende de su carácter santo. Las promesas incondicionales de Dios, en referencia a sus pactos, no dependen de la obediencia del hombre, sino de la fidelidad de Dios mismo. Y hay una enorme diferencia aquí en el versículo 4 que nos muestra entre Dios y los seres humanos. Dios es veraz, no miente, pero todo hombre es mentiroso, dice el versículo 4. Y esto de que todo hombre es mentiroso incluye a las mujeres también. Esta es una cita que viene del Salmo 116, versículo 11. El apóstol Pablo, al citar este Salmo 116, da a entender que el ser humano es un ¿qué? Mentiroso. ¿Qué es el ser humano? ¿Ha mentido usted alguna vez? Dios es veraz. ¿Ha mentido Dios, hermanos, alguna vez? No, jamás. Entonces Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Toda mujer y hombre mienten. Las personas, a diferencia de Dios, entonces mienten. Porque muchas veces usted y yo hemos hecho promesas y no las hemos cumplido. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? En algún momento de la vida hicimos alguna promesa y quedamos faltos. Pero ¿qué pasa con Dios cuando promete algo, hermanos? ¿Qué pasa con Dios cuando promete algo? ¿Lo cumple? Dios no es como los políticos. Y Dios no es como usted o como yo o como la raza humana. Dios es veraz. Dios es veraz. Números, el libro de Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Cuando Dios dice algo, hermanos, así se hará. Cuando Dios promete algo, Dios sí lo va a cumplir. Por eso el texto dice de Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre y toda mujer es mentiroso. Y en el versículo 4 de Romanos 3:4 hay dos propósitos que dejan evidencia, hermanos, que Dios nunca miente y que el ser humano sí es un mentiroso. El versículo 4 dice dos propósitos. El primero, que muestra que Dios es veraz, para que seas justificado en tus palabras. Ahora Pablo aquí en esta expresión, para que seas justificado en tus palabras, está citando el Salmo 51, versículo 4, donde ahí el rey David reconoce, en el Salmo 51, 4, reconoce la santidad y la justicia divina. David reconoce el pecado de todo ser humano. Por tanto, el juicio de Dios, hermanos, y sus palabras son justas y son correctas. Y en ese Salmo 51, Dios pronunció el castigo que merecía el rey David por su pecado con Betsabé. Y David reconoce que Dios es justo en sus palabras cuando lo juzgó por el pecado de adulterio con Betsabé. El apóstol Pablo entonces toma esas palabras del rey David y da a entender que la veracidad y la fidelidad de Dios es
para que se cumpla el segundo propósito. Versículo 4 de Romanos 3:4. Para que seas justificado en tus palabras. Es decir, que Dios siempre será justo al declarar culpable y merecedor de castigo al pecador. Dios es justo cuando castiga su pecado. Dios es justo cuando castiga mi pecado. Dios es veraz. Dios es justo. Y aquí entonces, en este segundo propósito, para que seas justificado cuando fueres juzgado, se está refiriendo cuando alguien se atreva, hermanos, a levantarle un juicio a Dios. Hermanos, ¿quién puede juzgar a Dios? ¿Quién? ¿Quién puede llevar a Dios a juicio y condenarlo? Nadie. Pero el texto dice, para que venzas cuando fueres juzgados. Nos da a entender, Dios saldrá siempre victorioso. Él cumple todas sus promesas, ya sean promesas de bendición o ya sean promesas de castigo. Dios es veraz. Pero todo un ser humano sin Cristo, hermano, ¿qué es todo ser humano sin Cristo? Romanos 3:4 dice, es un mentiroso, es un calumniador, es un engañador, como su padre el diablo. Todo aquel que está sin Cristo es como su padre el diablo. Y como dijo un predicador por ahí, nadie está huérfano. Si Dios no es su padre, el diablo es su padre. Y dice Juan 8:44, mire cómo Jesús les hablaba a los judíos. ¿Qué les decía? Juan 8:44. ¿Vosotros sois de quién? De vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido ¿dónde? En la verdad. Porque en Él no hay verdad. En Él no hay verdad. Y cuando miente y cuando habla mentira, de lo suyo habla. ¿Por qué? Porque el diablo es un mentiroso y es padre de mentira. Así que todo aquel que está sin Cristo es un hijo del diablo. Es un mentiroso como su padre el diablo. Así que, hermanos, Dios es fiel en cumplir sus promesas de perdón. Dios es fiel en cumplir sus promesas de restauración. Aun cuando usted y yo pecamos, Dios promete perdonarnos si nos arrepentimos. Si confesamos nuestro pecado, ¿qué promete Dios? Dios es fiel. Nada puede anular la fidelidad de Dios a sus promesas. Si Dios promete condenar, va a condenar al que no se arrepiente. Si Dios promete perdonar, Dios va a perdonar al que se arrepiente del pecado. En la carta de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, se nos dice, ¿qué dice? Si confesamos, no dice si ocultamos, si callamos, si tapamos, ¿cómo dice? Si confesamos que nuestros pecados, Él, o sea Dios, es fiel y justo para perdonar que nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que nada anula las promesas de Dios. Su pecado y mi pecado no anulan la fidelidad de Dios. ¿A qué? A sus promesas. ¿Promesas de qué? De perdón o de condenación. Dios permanece fiel a lo que ha prometido, porque su carácter es santo, es perfecto, su carácter es justo en todo tiempo. Así que todos, cristianos o no, debemos aprender que nada anula la fidelidad de Dios a sus promesas. Nada anula. Dios, hermanos, no hace acepción de personas. Dios castigará al judío que rechaza a Cristo
Dios va a castigarlo, pero también va a castigar a toda persona de cualquier nación que rechaza a Cristo. Dios va a perdonar al judío si se arrepiente, como también va a perdonar a cualquier persona de otra nación si se arrepiente, porque Dios es fiel. Amén. Dios no hace acepción de personas. No porque usted nació en un hogar cristiano y sus padres fueron cristianos, va a ir al cielo. No importa si sus padres fueron cristianos. Si usted no se arrepiente de su pecado y pone su fe en Cristo, Dios va a condenarle. Amén. Dios no hace acepción de personas. Pero la tercera respuesta en contra del cuestionamiento, en contra del Evangelio de Cristo, es que la justicia de Dios es sin favoritismos. La justicia de Dios es sin favoritismos. Y encontramos una tercera objeción al mensaje de salvación. El judío que está cuestionando a Pablo, porque es un judío cuestionando, es la manera de pensar de los judíos, y Pablo está representando a esos judíos que en otras ocasiones han cuestionado su mensaje, y él los está presentando aquí porque él sabe que cuando esta carta que él estaba escribiendo llegara a la iglesia en Roma, habían judíos ahí. Y antes de que llegue la carta, él sabía cómo iban a pensar, y incluye la manera que él sabía que iban a cuestionar su mensaje. Y entonces la tercera respuesta contra el cuestionamiento al Evangelio de Cristo es que la justicia de Dios es sin favoritismo, versículos 5 al 8. Y encontramos una tercera objeción o pregunta, y dice, versículo 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Pablo aquí recibe esta absurda pregunta de este judío que cuestiona el Evangelio. Porque en los versículos 3 al 4, el apóstol Pablo acaba de decir, ¿qué acaba de decir? Que nada anula las promesas de Dios para con la nación de Israel. Dios ha prometido salvación a la nación de Israel. Y un día Dios lo va a traer a Cristo a ellos, a muchos de ellos, en el día final, y serán salvos. Entonces, ellos acá cuestionan y dicen, ¿anula entonces? ¿Algo puede anular las promesas de Dios? Aunque algunos han sido infieles. Y Pablo ha dicho, nada anula la fidelidad de Dios. Él cumplirá lo que ha dicho a la nación de Israel. Él va a cumplir lo que les ha prometido. La incredulidad de algunos de ellos, lo único que hace es que resalta la fidelidad y la verdad de Dios. Pero los judíos que oían el mensaje que Pablo predica, malinterpretaban sus palabras. Y decían, como está en el versículo 5, si nuestra incredulidad e injusticia, ¿qué hace? Decían ellos, resalta la justicia de Dios. Esto es, si nuestro pecado lo que hace más bien es que resalta lo justo, resalta lo santo, resalta lo veraz que es Dios. Entonces, versículo 5, ellos decían, entonces, si nuestro pecado hace tanto bien al honor de Dios, mire la manera absurda de pensar, si nuestro pecado hace más bien que Dios se vea santo y justo, versículo 5, ¿qué diremos? Es decir, podremos deducir que es injusto que Dios nos castigue. Mira hasta dónde llegaban a pensar. Entonces es injusto que Dios nos castigue. Y la respuesta entonces es no. Dios es justo y castigará su pecado, judíos. Va a castigarlos a ustedes. Y Pablo, aquí para que no sigan malinterpretando sus palabras y no digan que él está enseñando que hay que pecar para que se resalte más la bondad de Dios, que hay que pecar para que la justicia de Dios se vea más gloriosa. Entonces, él dice,
aclara, versículo 5, entre comillas, entre paréntesis, dice versículo 5, lo que he dicho, dice Pablo, lo hablo como hombre. Es decir, hablo o expreso esto como lo hace un simple mortal. Porque yo no creo, es lo que Pablo da a entender, porque yo no creo esas cosas perversas de Dios como lo hace el resto de las personas sin Cristo. Dios es justo en castigar. Dios es justo en no pasar por alto el pecado de nadie. Dios es justo en castigar al que no se arrepiente. Y Pablo ha sido claro que Dios es santo. Él castigará a los judíos, Él castigará a los gentiles, y lo enfatiza en el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? A la pregunta del versículo 5, él responde en el versículo 6, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y cuando dice acá en ninguna manera, otra vez hace una afirmación muy enfática, que afirma que Dios no dejará sin castigo al pecador, aquel que no se arrepienta, no importa si es judío, no importa si desciende de Abraham, no importa, Dios va a castigar a los judíos también. El versículo 6 dice, de otro modo, o sea, si Dios no castiga al judío incrédulo, si Dios no castiga al judío que no quiere arrepentirse, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Ahí en el versículo 6, ¿cómo? Dice Pablo. Quiere decir que si Dios no castiga a los judíos incrédulos, Dios no puede ser un juez justo que castigue al mundo entero por su pecado. ¿Por qué? Porque si Dios no castiga al judío incrédulo, ¿Dios qué es, hermanos? Injusto. Y Dios está haciendo acepción de personas. Y Dios dice, Pablo dice, de ninguna manera. Dios va a juzgar a judíos y a gentiles que no se arrepienten de sus pecados. Y muchos pasajes en la Biblia, hermanos, son claros en cuanto a la justicia de Dios. Dios puede condenar a los pecadores si no se arrepienten. Dios puede salvar al pecador si se arrepiente. Dios, hermanos, Dios, el Dios nuestro, nunca va a tratar de una manera injusta a nadie. No importa si es judío, no importa si es un gentil como usted o como yo. Para Él no hay acepción de personas. Si se arrepienten judíos o gentiles, serán perdonados. Si no se arrepienten y creen en Cristo, serán condenados. El libro de Génesis en el capítulo 18, versículo 25, está hablando a Abraham con Dios, porque Dios le ha dicho que va a quemar con fuego Sodoma y Gomorra. Y Abraham está intercediendo porque ahí vive Lot. Y entonces le dice Abraham a Dios en esta intercesión: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que el justo sea tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Hermano, Dios hace lo que es justo. Sí. ¿Castiga a Dios al justo juntamente con el impío? No. Si el hombre se arrepiente de sus pecados, si la mujer se arrepiente de sus pecados, Dios ha prometido perdonarle y lo hará. Dios no va a condenar a aquel que ha confiado en Jesucristo. Dios es fiel a sus promesas. Pero aquel que se ha resistido a poner su confianza en Cristo, no importa si es un judío, y si no se arrepiente, Dios va a condenarlo eternamente y para siempre. El Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo. ¿Y cómo está Dios, hermanos? Salmo 7:11. Y está airado contra el impío, ¿cuánto? Solo por las mañanas y los días feriados. No, todos los días. Y dice, y si no se arrepiente, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Dice, 7:12, Salmo 7:12, afilará su espada
Y dice, armado tiene su arco, arco de tirar flechas. Y lo ha preparado. ¿Para quién, hermanos? ¿Para quién? ¿Para quién? Para el que no se arrepiente. No importa si es un judío o no es un judío. Dios es juez justo. Y al que no se arrepienta va a condenarlo eternamente y para siempre. Y el versículo que tenemos acá, el versículo 7 de Romanos 3:7, dice, el judío, mire, cuestionando a Pablo todavía, pero si por mi mentira sigue con el mismo tema, para no arrepentirse, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, dice el judío, porque aún soy juzgado como pecador, sigue cuestionando. Todo por no arrepentirse, todo por no poner su fe en Cristo. Y la idea aquí, en el versículo 7, es similar a la del versículo 5. El judío incrédulo dice, pero si por mi mentira, es decir, si por vivir en el error, en el engaño, si por vivir siendo infiel, trae más alabanza y honra a Dios. Eso es verdad, hermanos. Vivir en la infidelidad a Dios trae gloria a Dios. Pero el judío decía, pero si yo vivo así, a Dios le trae más alabanza. ¿Por qué? Porque Él se ve más fiel, más justo, porque yo estoy pecando. Y así pensaba y razonaba el judío incrédulo. Él decía, entre más yo vivo en el error, entre más mienta, se evidenciará la verdad de Dios y Dios será más glorificado. Y si es así, y si mi pecado le da gloria a Dios, y si es así, ¿por qué aún soy juzgado? Se preguntaba él como pecador. Si más bien yo estoy contribuyendo, es como que usted diga, entre más borracho soy, Dios es más glorificado porque Él se ve más santo y yo más pecador. Qué absurdo. Entre más mujeriego y entre más infiel es la mujer o el hombre, más santo se ve Dios, más glorioso se ve, y cuando me perdona, más exaltado va a ser. Así que a pecar y a pecar, para que cuando Dios me perdone, entre más he pecado, más gloria reciba. ¿Qué mente más absurda? Quizás muchos piensen así, pero es un error. Es un error. Hermanos, Dios tiene que castigar el pecado. Dios tiene que castigar mi maldad. Y este cuestionamiento, como he dicho, que se ve aquí es el más absurdo de todos aquellos que se resisten a creer en Cristo, de poner su fe en Él, de apartarse de sus pecados. Es absurda esa manera de pensar. Y así pensaban los judíos incrédulos. Así pensaban, como estamos considerando. Ellos pensaban, solo necesito ser judío, solo necesito ser circuncidado y voy camino al cielo. Y como viva, no hay problema. Dios no me va a condenar porque soy judío. Pero es un error. Dios va a condenar al judío si no se arrepiente de su pecado. Versículo 8. ¿Y por qué no decir? Mire el cuestionamiento aquí sigue. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia? Aquí está hablando Pablo entre los paréntesis. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia? Y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que nos vengan bienes. En el versículo 8 se muestra que algunos judíos están calumniando al apóstol Pablo, están calumniando el mensaje que él predica. Ellos están asegurando que Pablo está diciendo que hay que vivir en el libertinaje, hay que vivir en el desenfreno moral. ¿Para qué? Para que Dios nos bendiga con toda clase de bienes. Y eso es falso.
Están calumniando a Pablo y su mensaje. Pablo nunca, hermanos, nunca enseñó a desobedecer la ley de Dios. Pablo nunca enseñó a vivir en el desenfreno, a vivir en el pecado. Más bien, Pablo condenaba las prácticas pecaminosas. Observe Romanos capítulo 6. Pablo nunca promovió el pecado. Pablo condenó el pecado. Romanos 6:1, él dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice en el versículo 2? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo? ¿De qué manera viviremos aún en él? Y en el versículo 12 de Romanos 6, 2 y 13, igual Pablo condena el pecado y dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y en el versículo 23, que usted se lo sabe, Romanos 6, 23, él dice: porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como usted puede ver, a Pablo se le calumniaba de promover el pecado. A Pablo se le calumniaba de promover que Dios avalaba el pecado, que Dios bendecía el pecado, cuando no era cierto. Pablo nunca promovió una vida de desenfreno, una vida pecaminosa. Pero él dice en el versículo 8 que todo aquel que lo calumnia y todo aquel que está enseñando que hay que vivir en pecado, porque Dios bendice el pecado, él dice en el versículo 8, su condenación es, para estas personas, su condenación es justa. Significa, tienen bien merecido el castigo eterno. Cualquier persona, hermanos, cualquier persona que enseñe que después de arrepentirse, que enseñe que después de haber creído en Cristo se puede practicar el pecado, es un hereje, es un falso cristiano, no ha nacido de nuevo. Amén. Porque una vez que usted se arrepiente del pecado, Dios establece parámetros de santidad para todos sus seguidores, para todos sus hijos. Dios llama a sus hijos a vivir en santidad. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 nos dice: seguid la paz con todos y la santidad. ¿Qué hay que seguir? La santidad, sin la cual nadie... ¿Qué, hermanos? ¿Qué? ¿Sin la cual qué? Nadie verá al Señor. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 6 nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en algunas cosas de su vida. No, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Así que, hermanos y hermanas, aunque Cristo cumplió las demandas de la ley de Dios, de la ley de Moisés, Él las cumplió en nuestro lugar. Nosotros debemos vivir de acuerdo a la ley moral de Dios. Aunque como cristianos no estamos bajo la ley de Moisés, sí estamos bajo la ley de Cristo. Hay mandamientos que obedecer y uno de ellos es la santidad. En el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 12 nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y termina diciendo: y cumplid así ¿el qué? La ley de Cristo. No estamos sin ley, tenemos la ley de Cristo, sus mandamientos, su estándar es elevadísimo. Debemos vivir apartados del pecado, confesando nuestros pecados a Dios constantemente. En Juan 14:15 Cristo dijo: si me aman, ay, miren si guardan mis mandamientos. Ay, les doy la opción. No, es una orden. Si me aman, guarden, obedezcan, cumplan mis mandamientos. Así que, hermanos, Dios nos llama entonces a vivir una vida en santidad. Y a los amigos que aún no han entregado su vida a Cristo, que están aquí entre nosotros, a los amigos, a las amigas, disfrute de los privilegios que Dios le da, pero sepa que conlleva responsabilidades.
Yo le animo a apártese del pecado. Yo le animo a arrepiéntase de su pecado. Yo le digo, confíe en Cristo para su salvación. Venga a Cristo. Sirva a Cristo. Viva para la gloria de Él. ¿Por qué? Porque venir a la iglesia no salva. Nacer en una familia cristiana no salva. Bautizarse no salva. Solo arrepentirse del pecado y creer de todo corazón en la persona y en la obra de Cristo le salvará. Así es que nadie esta mañana puede cuestionar que no entendió el mensaje esta mañana. Que hemos visto esta mañana objeciones en contra del Evangelio. Y en este pasaje de Romanos 3:1 al 8 vimos 3 respuestas al cuestionamiento en contra del Evangelio para que nadie malinterprete la gracia de Dios. Y vimos la primera respuesta al malentendimiento del mensaje de salvación. Vimos la bendición de Dios conlleva responsabilidades. Versículos 1 y 2, vimos que la fidelidad de Dios es sin condiciones. Salvación para el que se arrepiente, condenación para el que no se arrepiente. Y vimos que la justicia de Dios es sin favoritismos. Dios condenará o salvará a judíos o a gentiles si solamente se arrepienten y creen en Cristo. Pongámonos de pie esta mañana para orar al Señor y que el Señor nos ayude y que el Señor le ayude a agradarle, a obedecerle, y a los que no han entregado su vida a Cristo, que puedan entregar su vida a Cristo, porque mañana puede ser demasiado tarde. Oramos. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Señor, nadie puede decir que no comprende el mensaje de salvación. El mensaje de salvación es: si te arrepientes y pones tu fe en Cristo, serás perdonado. Pero si no te arrepientes y no pones tu fe en Cristo y mueres, serás condenado. No importa si eres judío, no importa si eres de otra nacionalidad. Señor, tú eres un Dios que no hace acepción de personas, y eres un Dios que ofrece a todos el regalo de la salvación, porque eres un Dios de misericordia, porque eres un Dios de gracia. Gracias por tu palabra. Salva, Señor, salva, oh Dios, y a los que nos has salvado, ayúdanos a vivir en santidad para la gloria y honra de tu nombre. Gracias te damos esta mañana por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.